Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Trastienda aquí en esta plataforma que me encanta, Latinísima Radio. Un agradecimiento para todo el equipo que siempre aquí se trabaja tan bien y tan cómodo. Y me siento muy bien y muy cómodo también porque tengo un invitado muy especial que tiene que ver con la vida social de Miami, cosas que pasan, bueno, no solo en Miami, sino en cualquier lugar del planeta. Es un abogado de accidentes muy reconocido. Su nombre es Raúl de la Aérea. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está todo? Lo primero que quería preguntarle, ¿te puedo tutear? Por favor. Perdón, gracias. Lo primero que quería preguntarte es, eres abogado de accidentes y he leído también de litigios. Sí, bueno. Ya entramos a lo de accidentes, sí. Pero lo de litigio, ¿qué significa? Bueno, lo de litigio quiere decir que nosotros litigamos esos casos. Okay. Era así, porque hay firmas que son las únicas que, por ejemplo, cogen los casos, pero se los mandan después a otras personas para litigarlo. Nosotros cogemos los casos y los litigamos hasta un final, todos los casos que se tengan que litigar, porque todo caso de accidente de verdad no se necesita litigar, pero nosotros si se necesita litigamos todos los casos que se tengan que hacer. ¿Cuál es tu labor como abogado de accidentes? Bueno, depende de la ley, obviamente. Nosotros hacemos una gama muy grande de accidentes. Hacemos compensación laboral, que son los accidentes que pasan en el trabajo. Hacemos accidentes portuarios, que es parecido a lo que son los accidentes laborales, pero la diferencia es que pasan en puerto. Y entonces ahí lo que aplica es una ley federal que se llama Longshore y Harbor Workers' Compensation Act. Hacemos obviamente resbalo y caída, accidentes de carro y accidentes marítimos, sea de tripulación como sea de pasajeros. Tenemos un buen ratito para conversar, así que quería entrar un poquito también en la parte, en la trastienda, ¿no? de lo que es tu trabajo, de lo que es tu vida. ¿Por qué elegiste dedicarte a esta parte del derecho? Mira, ¿por qué? Porque para mí hacer otra cosa que no sea litigio es, en la ley, para mí era muy aburrido. Y entonces yo empecé trabajando, haciendo la clínica criminal, que estabas en la corte todos los días, y esa era la atmósfera que a mí me encantaba. Y entonces esto es una de las maneras de hacerlo. La ley criminal es una ley muy difícil, no en el sentido de inteligencia, pero lo que estás defendiendo a personas que a veces no quieres de verdad defender, y entonces decidí hacer la área de accidentes. ¿Cuáles son los casos más comunes que te toca trabajar? Bueno, mira, los más comunes que nosotros trabajamos en general son los accidentes laborales, de trabajo. ¿Por qué? Porque son accidentes muy serios. De ahí salen otros tipos de accidentes y otros tipos de reclamos, que son reclamos contra tercera persona cuando el empleador no es la persona responsable por el accidente. Así que eso es una de las gamas más grandes que nosotros hacemos. Hacemos accidentes de resbalo y caída, hacemos accidentes de carros y hacemos accidentes de marítimo y portuario. Todo depende, pero el más, te dijera que un 35% de todos los casos que nosotros hacemos empiezan por lo menos con compensación laboral y después a veces raman a otras áreas que se tienen que hacer igual. Me da la sensación que muchas veces los abogados de accidentes hacen su promoción, su marketing basado un poco en el tema de accidentes de carro. No todos, pero los que se me vienen a la mente. Tú no eres tan inclinado a eso, a hablar solo de accidentes de carro, ¿no? Bueno, nosotros hacemos accidentes de carro. ¿No te gusta tanto eso? No, me encanta. El problema de los accidentes de carro en el estado de la Florida en general y en Miami-Dade en particular es que mucha gente no tiene seguro. Y entonces tienen la ley en el estado solamente requiere PIPPD. Y entonces hemos tenido muchos casos en los cuales la gente se han lesionado gravemente y hay o poco seguro o no hay seguro. Nosotros hace unos años tuvimos un caso grande de una persona que no es lo común. Hubo un accidente muy serio, pero tenían 2,5 millones de cobertura, que conseguimos los 2,5 millones. Una señora que se quedó con lo que se llama traumatic brain injury, y los hijos fueron la persona que la empezaron a tener que cuidar. Pero eso no es lo común. Lo común es la persona que tiene o una póliza, como le digo, de PIPPD, o una persona que tiene $10,000, que hoy en día un tratamiento médico, entrar a una sala de emergencia en un hospital, esos son
10 o 15 mil dólares. Así que entre el PIP y la cobertura no es suficiente. Así que eso es un gran problema que aquí hay. Y por eso que hay un consejo que le digo a todo el mundo en el estado de la Florida y en Miami en particular, que tengan una cobertura que se llama Uninsured Motorist. Porque esa cobertura es la que te puede ayudar cuando la otra persona o no tiene seguro o tiene muy poco seguro. Porque entonces tú puedes demandar esa cobertura tuya propia por la negligencia de otra persona. Es un poco complicado, pero es una de las coberturas. Yo la tengo y siempre se la recomiendo. ¿Tiene traducciones? Uninsured Motorist es lo que se llama... ¿O cómo se le dice en la calle? Es UM y es Uninsured Motorist. UM, que es no tener seguro. Es el chofer que no tiene seguro, básicamente. Uninsured Motorist. El motorista que no tiene seguro. ¿Pero se puede andar sin seguro? Bueno, como te digo, el Estado solamente requiere el PIPPD. ¿Qué es eso? PIP es la cobertura que te paga los tratamientos médicos cuando una persona tiene lesiones personales en un accidente de carro. Y el PD le paga la propiedad a la otra persona, si tú eres culpable. Esas son las únicas dos coberturas. Pero puedes andar sin ese segundo. No, esos dos vienen juntos. Generalmente es PIPPD. Eso es una de las coberturas que son todas estas compañías de seguros baratas que las dan, porque eso es lo que una gran mayoría de las personas tienen. Pero ¿y cuál sería el seguro que habría que tener? Bueno, el seguro, para mí, el seguro que la persona debería ¿Para un tener, abogado? Para mí, para cualquier persona. Cualquier persona que anda en la calle, que tiene que manejar mucho y conducir mucho en este condado o Broward, yo tuviera Uninsured Motorist, que es una cobertura que te cubre por si acaso la otra persona, el culpable, no tiene seguro o tiene muy poco seguro. ¿Por qué le digo eso? Porque hoy en día, la diferencia de cuando yo era joven o teenager, hoy en día, señores, los accidentes son bien serios. Antes, y hace 20, 30 años, tú veías de una muerte en un accidente, a lo mejor uno cada 2 o 3 meses. Una cosa. Hoy en día son semanales. Y si se descuida diario, que una persona muere en un accidente de carro, las velocidades, los carros, todo ha cambiado, el tráfico ha cambiado. Entonces, para mí eso es una cobertura muy importante que las personas deben tener. ¿Y cuánto dinero más será? ¿Sabes? Más o menos. No sé exactamente lo que es. Yo sé que a veces es un poco caro por esa misma razón. ¿Qué será? $500 más? Ahí, mi consejo es habla con un agente de seguro bueno y trate de conseguir el más barato. Pero como le digo, para mí es importante. Es interesante eso que dices de que sientes que ahora es más complicado, que hay más accidentes. ¿Te parece? ¿Te parece que es un fenómeno de Miami? Tú eres mayamense, ¿no? Vives de aquí hace muchos años. Yo vivo aquí hace muchísimos años. ¿Sientes que es un fenómeno de Miami? Bueno, creo que como todo. Di lo que piensas. Sí, yo pienso que en particular yo lo veo más en Miami. Pero yo creo que en general en el estado, tú sabes, también ha pasado. Yo no sé si es parte de que cuando cambiaron las velocidades de 55 a 70, no sé si es el tema del tráfico. La construcción en los expressways aquí es impresionante. Cada día van cambiando la vía de una cosa. Y entonces las personas las personas que manejan mucho a veces se entretienen, no en el teléfono solamente o lo otro, pero sino en lo que yo digo, de space out. Están como ya zombies manejando. Eso es uno. 2, el teléfono es un tema enorme. No hay nadie, no hay nunca una vez que yo esté manejando que yo no veo a alguien o en una luz roja, en lo que sea, mirando su teléfono, que le tienen que acelerar y tocar, porque no se mueve. ¿Tú no lo miras? Y la gente, no. ¿Tú no miras el teléfono? No, el carro mío tiene Bluetooth. Y yo entiendo que las personas tienen que hacer llamadas. Sí, pero aunque haya Bluetooth, igual uno siempre aprieta o hace algo. Pero yo veo a la gente, es que yo he visto a gente manejando con el teléfono, básicamente mirándolo, FaceTiming mientras que están manejando. Esas son cosas que yo pienso que son absolutamente ridículas. Creo que eso es uno de los temas que causan muchos accidentes. Creo que lo he hecho eso. Más de una vez. En el Turnpike leyendo un artículo. ¿Y crees que la calidad de los autos... Ya vamos a ir al otro tema también, que es súper interesante. El de las lesiones laborales y todo eso. Pero ¿crees que hay más accidentes porque los autos también son más frágiles o no?
Mira, no sé si yo no puedo decir que son más frágiles. Obviamente no están hechos de la misma materiales que eran. Yo recuerdo cuando mi padre manejaba, que eran 40 pies de tanques. carro, eran unos tanques de hierro. Sí. Así que obviamente no es lo mismo. Pero creo que los dos temas que he hablado son la causa más grande de los accidentes, del incremento de accidentes y de accidentes mortales que hay hoy en día. Porque la gente, bueno, un día yo venía y te hago el ejemplo, un día yo estaba viniendo de Naples filmando un cliente, eran las 3 de la tarde, estaba en el Turnpike, cerca de Dolphin Stadium. No sé ahora un día que sean, porque aquí cambian los nombres cada 2 o 3 años. ¿No es el Chase? No sé cómo se llama el estadio. No, perdón. Pero el punto es que había una persona yendo... Es el Hard Rock, me parece. Sí, el Hard Rock Stadium. Alguien estaba yendo contra el tráfico on the Turnpike a las 3 de la tarde. Y no es que se dio cuenta y paró. No se dio cuenta. Que seguía viniendo, porque yo dije, pero cuando lo vi, eso a mí me quedó. Así que, ¿cómo no van a haber accidentes cuando hoy en día, y esto era a las 3 de la tarde? Porque si tú me dices que fue a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, que a veces una persona se confunde, o lamentablemente hay gente que está bebida, pero esto era a las 3 de la tarde en pleno, y seguía. ¿Cómo uno se va a dar cuenta que está yendo contra tráfico? Eso son cosas que... Bueno, pero ¿no te parece que es un factor también de peligro aquí, que en Miami habemos muchos inmigrantes? Yo aprendí a manejar casi a los 30 años, aquí en Miami, no manejaba en mi país. Y entonces somos medios novatos manejando, mucha gente novata manejando, inmigrantes latinoamericanos, bueno, mira, que son otros hermanos, obviamente. Mira, como todo eso siempre es un factor, el no tener experiencia de manejar, yo creo que puede causar accidentes. Pero ir en contra del tráfico, uno no tiene que tener experiencia para darse cuenta que eso no lo debe hacer. Eso son cosas de sentido común. Eso no tiene que ver con experiencia o no experiencia. Bueno, pero tú también dijiste algo de que hasta tú, que eres bilingüe y criado aquí, te pasa que te confunden las nuevas autopistas, a veces te metes en un lugar que no... No eso puede generar un... Bueno, no es que me confundan las nuevas autopistas. Lo que te estoy explicando, por ejemplo, tú vas a Miami Beach y coges la extensión. Entonces, como están construyendo, ahora, por 2 o 3 semanas, hay que ir hacia la derecha. Y después, de repente, en 3 semanas, te lo cambian y vas hacia la izquierda porque están construyendo. Entonces, eso sí yo creo que de noche puede causar problemas, ¿verdad? Porque, en mi opinión, y esta es una opinión personal, no creo que no creo que hay suficiente luz, no creo que están marcados suficiente. En mi opinión, antes, cuando se hacían esas cosas, tú veías las luces, flashing lights, ayudando a las personas, porque estás yendo a una velocidad, porque te requiere una velocidad mínima. Entonces, así que yo creo que tienes que tener suficientemente de aviso cuando hay algún tipo de cambio de ese tipo. Por eso que no es tanto de confundir, sino es que yo creo que ellos tienen que avisar cuando van cambiando las vías, que estás yendo en la misma vía. Yo hasta ahora, toca madera, nunca me he confundido ir en la vía contraria en una autopista. Bueno, pero igual nunca hay que decir nunca. Yeah. Raúl, estoy súper entretenido, se ha pasado más de la mitad de la entrevista. Quería cerrar un poquito este tema. Sí. Estamos hablando de accidentes de autos, temas relacionados con eso, y es algo básico que tú tratas todo el tiempo y desde hace años, pero siempre hay alguien... Me gustaría que explicaras qué es un caso modelo de un accidente, qué entra en juego en un accidente de auto. Aunque no sea un gran choque, pero hay un choque para los autos. Hay que llamarte a ti o al 911, a la policía, hay que pelearse con el que te chocó. Pero mira, ¿Qué recomiendas? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer en cualquier accidente es llamar a la policía para que quede un récord y constancia de lo que haya pasado. Okay. Eso es número 1. Obviamente en accidentes más serios eso va a pasar sea como sea, porque las lesiones son grandes, las personas no llaman, el tráfico para, entonces las otras personas son las que van llamando, viene Fire Rescue, ¿verdad? Y para que el Fire Rescue, una de las cosas que ellos tienen que hacer es, a las personas que están inconscientes, a las personas, es dejarle el número del caso en el hospital, porque a veces uno no sabe lo que pasó, y eso, yo he tenido accidentes así,
que he representado personas que ellos no sabían nada, se despertaron 1 semana, 2 semanas, 3 semanas después en el hospital. Y entonces no tienen ninguna información y nosotros empezamos a indagar y encontramos eso porque una de las cosas es de que la policía le da al Fire Rescue o van al hospital y dejan esa información, lo que es el número de reporte y se empieza a investigar así. Pero el primero es obviamente llamar a la policía para que quede constancia. Y lo segundo fuera llamar a un abogado. Porque hoy en día la ley ha cambiado. Antes era de que este estado cambió de que ahora si tú eres más del 50% responsable por el accidente, hoy en día ya no cobras nada, que antes sí lo cobrabas. Entonces antes era dependiendo de las lesiones. Si había un accidente y la otra persona era el 60% o era el 40%, pero tú eras o el 50 y algo, y tú eras la mayoría del accidente, la culpa era tuya, pero ellos también tenían culpabilidad. Dependiendo en las lesiones, tú podías todavía cobrar. Hoy en día ya eso se vuelve más difícil, porque si tú eres más del 50% responsable, no cobras nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando pasa un accidente, después quien debe hacerse cargo es la compañía de seguros del culpable, digamos, ¿no? Del accidente. Bueno, parte. Bajo la ley del estado de la Florida, tu propia compañía de seguro es la que cubre los tratamientos médicos bajo el PIP. Y entonces el culpable es el que tiene que pagar los daños y perjuicios, que se le presenta un reclamo a ellos por todos los daños, por todas las cosas, y entonces ellos tienen que pagar dependiendo del límite de póliza que tienen. Por eso que hemos estado hablando desde el principio del límite de póliza. Si es 10,000, muchas veces ellos hacen lo que se llama tender, dan los 10,000 y ellos acabaron inmediatamente. O dependiendo si es 100,000, subiendo las cantidades. ¿Crees que hay mucha gente que por X motivo, hay mucha gente en Miami manejando sin seguro o no? Creo que hay una gente que maneja sin seguro y dijera que la mayoría de las personas manejan con PIPPD, que es el mínimo requisito del Estado. Nos quedó claro eso. Raúl, ¿qué te gustaría comentar ahora en especial sobre el tema laboral, ¿no? Que haces mucho de eso. También hacemos eso mucho. Cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, mira, hacemos muchos accidentes de construcción. Aquí, los accidentes de las construcciones hemos tenido gente que han por ejemplo, uno de los últimos fue una persona que estaba que sin querer una grúa en una casa de construcción que no tenían las personas apropiadas, lo que se llama los flagmen, para guiarla, entangled a una persona, lo cogió por la pierna sin querer, lo subió y cuando se cayó, uno de esos hierros le entró y le salió por el abdomen. Entonces, ahí hay obviamente el caso de compensación laboral, pero también un caso contra la compañía de grúa, porque eso pasa mucho en las construcciones, porque las compañías de grúa, eso es una actividad muy peligrosa, y entonces ese gruero él tiene lo que se llama en inglés un non-delegable duty de safety, que él es el último que puede tomar la determinación si va a hacer algo o no va a hacer algo, sea lo que sea, porque la responsabilidad es de él, no del GC o el general contractor, no de nadie. Él es el único que puede decir sí o no. Y entonces muchas veces que hemos tenido ese tipo de accidentes, está el de laboral, y entonces también hemos demandado a la compañía de grúa y al gruero por haber ejercido un trabajo que no deben haber ejercido. Pero generalizando un poco, teóricamente cuando hay un accidente, en las generales de la ley hay compañías de seguro, ¿no? Bueno, cuando tú tienes, en el estado de la Florida, si tú tienes más de 4 empleados, tú tienes que tener workers' compensation. Por eso, pero decía, en los casos que trabajas tú de accidente, tanto un accidente de auto como esto que estás contando, no es que hay un accidente y la gente va presa, porque no. Siempre hay compañías detrás. Primero de nada, este es un estado en lo cual, esto es un país diferente a Europa, porque tú sabes que en Europa, si llega a cierto nivel, te pueden meter en la cárcel por nivel. Aquí no. Aquí negligencia es negligencia. Y entonces por eso que existen coberturas, porque accidentes pasan. Pero a veces hay unos que no debían de pasar, y si hubieras usado 2 dedos de frente no hubieran pasado, hubieras cumplido con los parámetros que se tienen que hacer, pero pasan. Entonces,
toda esa gente en la construcción tienen que tener seguro para cubrir a los empleados, no solamente de ellos, pero si eres un GC tienes que tener seguro que cubre a los empleados de los otros, por si acaso alguien no tiene compensación laboral y mintió o contrataste a una persona que no lo tenga. Así que hay compañías de seguro que respaldan ese tipo de accidentes, ¿verdad? Sea en compensación laboral, sea en accidentes de puerto, sea obviamente en marítimo. La compañía, los cruceros y las compañías navieras son las que respaldan eso por bonos que ellos tienen, a veces son self-insured o por seguros que tienen internacionales que cubren los accidentes. Raúl, ¿y en este año te ha pasado de que algún involucrado en casos que estés trabajando haya estado en trámites migratorios, no haya tenido los papeles 100% en regla? Sí, hemos tenido varios. Cuéntame un caso así que te haya llamado la atención. Nosotros tuvimos un caso de una persona en lo cual perdió la gran parte de la mano derecha, un muchacho ilegal, que nosotros entablamos a la compañía en donde él tuvo el accidente porque no era su empleador, y después tuvimos un caso de compensación laboral. Se llegó a un arreglo contra esa compañía y después con compensación laboral. Pero lo interesante fue que compensación laboral quiso decir que él no estaba al principio, que él no estaba deshabilitado porque él no debía él estaba ilegal y no podía trabajar aquí. Y eso lo pudimos ganar y pasar. Y entonces, pero porque hay mucha gente ilegal. La mayoría de las personas que te dijera que trabajan en la construcción en el estado de la Florida, que están dispuestos, porque hemos tenido buena temperatura, pero trabajar junio, julio, agosto, septiembre, que hay unos calores en estos edificios, por el dinero que le están pagando, muchas veces son inmigrantes. Y legales o ilegales, porque muchas están, hoy en día es que es hasta difícil, porque muchas de esta gente están en un proceso inmigratorio tratando de legalizarse, pero hoy en día bajo esta nueva administración, bajo esta gente, es como si fueras ilegal. Sí, yo creo que es un error. Es blanco o negro, no hay para ellos. Exacto, y yo creo que es un error grave, y yo creo que se está sintiendo, porque yo por lo menos oigo la gente, a lo mejor de las corporaciones grandes no, pero conozco restaurantes, conozco mecánicos, conozco muchas empresas pequeñas que están sufriendo económicamente. ¿Tú eres de los abogados que he escuchado en las propagandas que dicen no cobro hasta que gane el juicio? ¿O? Sí, correcto, pero eso lo aclaramos siempre, pero así funciona todo el mundo. Todo el mundo que hace este giro. Giro. Sí, no giro. Otros. No, los otros no. Hay unos que es hasta ilegal hacer. Pero en este giro, en lo que es los accidentes, yo te dijera que por lo menos yo no conozco ningún abogado que no lo haga en contingencia. Todo el mundo lo hace así. El contrato está aprobado por el bar del estado de la Florida y todo el mundo firma más o menos el mismo contrato de representación que firman conmigo, lo firman con otros abogados. Raúl, quedan 2 o 3 minutos nada más de entrevista. Te agradezco que hayas pasado por aquí. El segundo, brevemente, los segundos casos que más te toquen. Me parece que el tema de accidentes de la construcción es uno de los que más... Sí. ¿Otro que se te venga a la mente que ocurre con frecuencia? Bueno, con frecuencia también ocurren los resbalos y caídas, y eso es muy importante porque aquí llego al tema de construcción. Aquí a veces ponen los tiles que no son apropiados para estar afuera, no mantienen. Los otros días pasó un caso de una persona que cayó en una escalera, tuvo una fractura mala, pero cuando va al hospital fallece en el tratamiento. Entonces eso se convierte en un wrongful death porque el accidente es la causa de su muerte, no el proceso del hospital. Porque la ley dice, si no hubiera sido por ese accidente, esa persona no hubiera tenido, hubiera necesitado ningún tipo de tratamiento médico. Así que ese caso ha cambiado mucho, entonces, pero eso pasa muchísimo. Y lo importante en eso es el tiempo, porque nos vinieron rápido. Pudimos mandar a nuestro investigador, tomamos fotos, tomamos esto, tomamos toda la evidencia para empezar a poder presentar un caso con la evidencia de enseñar la negligencia en parte del edificio en donde pasó. ¿Te gusta tu trabajo, no? A mí sí, a mí me encanta mi trabajo. Te digo la verdad. Te noto que muy cómodo, podrías estar 2 horas. Es que he estado haciendo esto por no, más pero hay de 30 veces hay años. gente que por ahí se cansa o se satura, pero a ti te veo que... No, porque a mí lo que me molesta es cuando yo veo que
la injusticia. Y cuando veo personas, y en accidentes, y lo veo más en esto, lo veo en lo que es el empleador que le dice al empleador, no hagas nada, no lo reportes, no hagas esto, que yo te voy a ayudar, yo voy a pagar los tratamientos médicos. Eso nunca sale bien. Ellos pagan los primeros 1,000, pero cuando de repente empiezan a deber 10, 15, 20, 30 mil dólares en tratamiento médico, se hacen que no lo conocen y ellos como si el accidente no hubiera pasado. Y otro de los trucos que hacen es decir, mira, cuando vayas al hospital, dile que no te accidentaste en el trabajo, dile que te accidentaste en la casa. Eso es el error más grande que una persona puede hacer. Se lo suplico, nunca lo hagan. Pase lo que pase, nunca lo hagan, porque después es difícil recuperarse de esa mentira que te piden que lo hagas. O sea, la conclusión es la frase en inglés, business is business, ¿no? Business is business. Business is business. Bueno, Raúl, tenía otra pregunta, te la voy a hacer al terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, te pregunto rápido. Si una persona mayor, yo tengo un bar y hay una persona que pasa por la calle y me pide entrar al baño, pero es mayor, y entra, y necesita, y se cae, y tiene un accidente, Señores, el dueño del bar sufre rápido. Claro, sí, porque... Entonces... pero es que... Entonces no se puede dejar a la gente. No es que no se puede dejar, es que es un lugar comercial y la gente entra en... es lo mismo que decir, voy a ir al bar y te pido una Coca-Cola y de todas maneras voy al baño. Cuando tú tienes un establecimiento que es comercial, tú esperas que la gente entre y sale. Entonces tú tienes un deber de mantener esos lugares lo más, ¿cómo se dice? Safe posible. Okay. Vayan al baño, vayan a tomarse una Coca-Cola. Eso, al final es... Pero con una persona mayor hay más riesgo de que se pueda caer, romper la cadera. Dependiendo, si se resbaló en algo, sí. Si no, una persona mayor también tienen problemas que no tienen nada que ver con el bar o con el establecimiento. Okay. Que también pasa. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Gracias por tenerme. Un gusto conocerte. Igualmente. El gran abogado de accidentes, Raúl de la Aérea. Gracias.